Buenas noches. Esta es la asignatura de diseño asistido por computador que tiene una duración de 54 horas. Mi nombre es Pablo Hernández. Esta es la unidad de aprendizaje número 1, interpretación de plano eléctrico. Los aprendizajes esperados que indica la unidad, ¿cierto? Son interpreta planos de instalación eléctrica en obras civiles considerando aspectos técnicos y normativos. Los objetivos que queremos alcanzar es clasificar los componentes de un plano eléctrico según simbología normalizada y estándares vigentes, relaciona las funciones de los componentes y equipos con el plano eléctrico según simbología normalizada y estándares vigentes, utiliza la escala y formato de planos de obras civiles e instalaciones eléctricas según estándares vigentes. Bueno, vamos entonces a hacer una introducción a la herramienta que en algunos casos a algunos les ha costado un poquito, ya que es Introducción a AutoCAD. ¿Ya? Esta es una herramienta que nosotros vamos a estar utilizando, AutoCAD, ¿cierto? Para, digamos, hacer nuestros planos, ¿cierto? De una forma más sencilla, pero para que sea sencilla, ¿cierto? Tengo que conocer las herramientas, ¿cierto? Y poder de esa manera dibujar nuestros planos. Entonces, al momento de abrir AutoCAD, dependiendo de la versión que estamos utilizando, se abrirá esta pantalla. Ya cuando yo abro AutoCAD, inmediatamente se me va a desplegar esta pantalla que es la interfaz, ¿cierto? Donde yo voy a estar trabajando. Entonces, donde debemos considerar tres cosas importantes dentro de esta pantalla. Documentos recientes, aquí aparecen todos los archivos que se hayan guardado con anterioridad. Si se dan cuenta aquí, ¿cierto? Como ya hemos estado trabajando algunos elementos, ahí aparecen ciertos documentos recientes que hemos estado trabajando. Independientemente de la versión que estemos utilizando, esta versión es la 2021, ustedes están usando la 2023 me parece, ¿ya? Pero así es como se va, ¿cierto? Van a aparecer los documentos que hayamos estado trabajando, ¿ya? Entonces, también aquí en esta pantalla vamos a tener una sección llamada Abrir archivos, donde podemos abrir cualquier archivo que abra AutoCAD. Entonces nosotros aquí pinchamos, ¿cierto? Y podemos ir a nuestras carpetas donde tengamos archivos almacenados de AutoCAD y de esta forma guardarlo. Es decir, perdón, abrirlo, ¿ya? ¿Qué más podemos hacer aquí? Y la ventana para comenzar a trabajar en AutoCAD, iniciar dibujo, ¿ya? Entonces aquí podemos empezar en iniciar dibujo, empezar un nuevo proyecto y aquí es donde vamos a estar trabajando, ¿cierto? Y haciendo nuestro dibujo, ¿ya? Estas son las herramientas que debemos conocer para comenzar a dibujar en AutoCAD, ¿ya? Aquí lo que vamos a ver es si se han olvidado un poco, ¿cierto? Algunos elementos súper importantes que nos van a ayudar a desarrollar nuestros proyectos en AutoCAD. Entonces, para comenzar a dibujar lo podemos hacer de dos formas, entonces. Ya podemos clicar directamente en el botón iniciar dibujo, aquí, ¿cierto? ¿Ya? Pinchamos ahí y podemos iniciar el dibujo, esa es una forma, ¿ya? Y la otra forma que podemos hacer, podemos buscar una plantilla. También, ¿cierto? Aquí existen plantillas de CAD, ¿ya? Que podemos utilizar. Bueno, habitualmente nosotros en clase lo que hacemos es iniciar dibujo o pinchar aquí en este botoncito, aquí en este símbolo de o lengüeta más, ¿cierto? Nosotros pinchamos y de esa manera inmediatamente abrimos, ¿cierto? Nuestro dibujo. Archivo que hemos guardado con anterioridad con una serie de configuraciones, ¿ya? Entonces, eh, podemos entonces guardar, abrir, ¿cierto? Esta plantilla o podemos abrir un archivo que ya hayamos estado utilizando y que ya está configurado, ¿ya? Entonces, con estos archivos dibujaremos todos los proyectos y también ahorraremos tiempo, ¿cierto? Si ya eso está configurado. Si clicamos en esta pestaña de abrir una lista, ¿cierto? Si clicamos en esta pantalla, entonces dice, se abrirá una lista de plantillas que vienen en AutoCAD. Entonces al abrir aquí, ¿cierto? Se va a abrir una
plantilla. A ver, vamos aquí a AutoCAD, aquí está, ¿cierto? Para ver un poco, nosotros estamos ahí, ¿cierto? Acá, entonces si abrimos acá, ahí se va a abrir una plantilla, ¿cierto? Con todas herramientas ya definidas de AutoCAD, ¿ya? Bueno, ¿qué más podemos ver aquí? Bueno, de esta manera comenzamos clicando, ¿cierto? En iniciar dibujo, ¿ya? Cuando nosotros damos iniciar dibujo, en este caso, ahí hay una, acá, ¿cierto? Iniciar dibujo, ¿ya? Ahí al tiro podemos empezar, ¿cierto? Una nueva plantilla, ahí dice dibujo 1, ¿cierto? Y en esta plantilla nosotros podemos empezar inmediatamente el proceso de diseño, ¿cierto? De nuestro proyecto, ¿ya? Comenzamos entonces clicando en iniciar dibujo. Esta es el área de dibujo donde haremos todos nuestros proyectos, ¿ya? Aquí entonces es donde nosotros vamos a dibujar, básicamente, ¿cierto? Aquí es donde nosotros vamos a hacer nuestros proyectos, ¿ya? En la parte superior tenemos la barra de herramientas. Aquí arribita, ¿cierto? Todo esto es lo que nosotros vamos a utilizar, vamos a estar utilizando continuamente, ¿cierto? A esto se le conoce como barra de herramientas, súper importante entonces, ¿ya? Esta barra está dividida por distintas pestañas, donde podemos pasar de la pestaña inicio a la pestaña inserción, anotar, etc. ¿Ya? Inicio, inserción, anotar, ¿cierto? Parámetros, qué sé yo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos algunos elementos, ¿cierto? Dentro de esta barra. Tenemos distintas pestañas que van a ir sirviendo para distintas cosas entonces. Por lo general, en la pestaña inicio están todo lo que necesitamos al comienzo de nuestro proyecto. Entonces, en la pestaña inicio, fíjense, vámonos acá a nuestro AutoCAD, ¿cierto? Aquí estamos en la pestaña inicio, ¿cierto? Aquí está todo lo que nosotros necesitamos para empezar a dibujar. Fíjese, justo aquí me ocurrió algo, mire, que habitualmente nos pasa en clase, como que se desconfiguró, ¿cierto? AutoCAD, ¿ya? Entonces, cuando pasa eso, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Irse aquí a esta pestañita, aquí, miren. Aquí hay una especie de tuerca. Al pincharla se despliega esta ventana. Fíjese, yo voy a volver a la configuración inicial, entonces elementos 3D básicos. Y me voy de nuevo acá a la pestaña. No hay aquí, ¿cierto? Vuelvo a pinchar aquí y coloco dibujo y anotaciones. Y ahí de nuevo, ¿cierto? Nos queda en la pestaña que nosotros habitualmente vamos a tener en AutoCAD para trabajar. ¿Ya? Bueno, por lo general en la pestaña inicio están todo lo que necesitamos al comienzo de nuestros proyectos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos todo lo necesario para empezar a trabajar. La pestaña principal y más importante en esta barra de herramientas es la pestaña entonces de inicio. ¿Ya? Aquí es donde se va a encontrar todos los elementos, ya sea para dibujo, ¿cierto? Modificaciones, ahí, anotaciones, capas, bloques, propiedades, ¿ya? Grupos, unidades ahí, portapapeles y vistas, ¿ya? Esos son todos los elementos que va a estar en esta barra de herramientas, en inicio, ¿ya? El primer grupo de la ficha de inicio tiene lo necesario para dibujar nuestro proyecto entonces. Aquí podemos elegir líneas, círculos, ¿cierto? Elipse, sombreados, entre muchas otras herramientas. Entonces nosotros si nos vamos acá, ¿cierto? Es donde vamos a... Aquí están las herramientas de dibujo, ¿cierto? Aquí está la herramienta de modificar, de anotaciones, de capas, qué sé yo, ¿ya? Entonces, ahí están algunas herramientas que son las que más utilizamos, ¿cierto? La herramienta línea, ¿ya? Círculo, elipse y sombreado, que son herramientas que habitualmente estamos utilizando. Si pinchamos la pestaña, si pinchamos, ¿cierto? La flecha de la pestaña dibujo,
ya, acá, esta flechita, si pinchamos eso, ya, se abrirá el grupo entero donde veremos todas las herramientas que tiene AutoCAD para dibujar, ¿cierto?, nuestros proyectos. Entonces, si usted va acá, ¿cierto?, aquí y despliega, ¿cierto? Aquí hay otros elementos que también hemos utilizado en clase, como es ajuste de spline, ¿cierto? Líneas auxiliares, que son algunos elementos que también hemos estado utilizando durante la clase. Entonces ahí tenemos otras herramientas que nos van a ayudar a trabajar, ¿cierto?, en nuestro dibujo. ¿Ya? Bueno. El segundo grupo de modificar, ¿ya? Como su nombre lo indica, tendremos todas las herramientas necesarias para modificar. Ya aquí en este segundo grupo entonces está la pestaña modificar y aquí están todas las herramientas que vamos a necesitar para modificar, ¿cierto?, un dibujo. Todo aquello que hemos dibujado, ya sea para mover, copiar, girar, alargar, recortar, lo que queramos. Entonces aquí en modificar, ¿cierto?, vamos a encontrar todas esas herramientas, ¿ya? En el tercer grupo, anotaciones, tendremos todo lo necesario para realizar anotaciones. En nuestro dibujo puede ser textos, cotas, tablas, ¿cierto? Aquí entonces vamos a tener en anotaciones todos esos elementos. En el cuarto grupo, que es capa, es uno de los grupos más importantes que debemos tener en cuenta, ya en capas, ahí está, ¿cierto? En el grupo capa, las capas nos sirven para organizar nuestro proyecto, ya. Más adelante vamos a estar viendo en qué consisten las capas. Hoy día nosotros vamos a estarnos centrando básicamente en algunos elementos básicos, ¿cierto?, de cómo dibujar en AutoCAD, ¿ya? Y los organizamos según colores, grosor de línea y tipos de línea, ¿ya? Entonces aquí podremos elementos de nuestro dibujo en diferentes capas, ¿cierto? Que más en esto será un recurso muy importante a la hora de imprimir entonces las capas, ¿ya? El grupo de bloque es un grupo muy interesante, ¿ya? Aquí tenemos entonces otro grupo que no hemos visto mucho, que se llama el grupo bloque, ¿ya? Porque un bloque es un conjunto de elementos de dibujo que se agrupa y trabaja como uno solo, ¿ya? Entonces ahí está el grupo de bloque, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos muchas sillas iguales en nuestro dibujo, podemos hacer un bloque del modelo de la silla, ¿ya? Entonces también hemos creado bloques nosotros, ¿cierto? Al copiarlo, si modificamos uno de estos bloques, se modificarán todos a la vez, entonces, ¿ya? Esto nos permitirá ahorrar mucho tiempo a la hora de dibujar, ¿ya? Entonces ahí tenemos el grupo bloque. En el grupo de propiedades podemos ver y modificar el color, el tipo de línea y el grosor de línea, ¿ya? Entonces aquí este es súper importante, el grupo de propiedades, ¿ya? El grupo de propiedades. A ver, vamos a hacer algunas cosas, me voy a devolver un poquito para atrás y vamos a ir hasta donde está el grupo línea, ¿cierto? Este grupo es súper importante porque ya vamos a estar haciendo, bueno, acá, ¿cierto? Grupo línea, entonces. Aquí en este grupo, ¿cierto? Nosotros tenemos las líneas y las polilíneas. Bueno, una diferencia, por ejemplo, cuando estamos trabajando con líneas, súper importante, antes de empezar a trabajar, tenemos que configurar algunos elementos, ya aquí en esta flechita donde están estas tres barras, vamos a ir, ¿cierto? ¿Ya? Y vamos a pinchar aquí, ¿cierto? Y tenemos que ver, ¿cierto?, que aquí esté, a ver, todos estos elementos que están seleccionados, ¿cierto?, están aquí en esta barra. Entonces, entrada dinámica, fíjese, entrada dinámica. Si yo pincho aquí, entrada dinámica, lo cerré, ¿ya? Y ahora si pincho acá en línea, fíjese, todavía aparece entrada dinámica, ¿ya? Ya, tengo que tener entonces activada la entrada dinámica, pero fíjese, aquí no está la entrada dinámica. Entonces, ahí entrada dinámica, ahí está la entrada dinámica. Esta es la entrada dinámica, este cuadrito aquí que está seleccionado de color azul. ¿Qué significa esa entrada dinámica?
Bueno, cuando yo pinche aquí línea, por ejemplo, si se dan cuenta, inmediatamente ahí aparece un rectángulo azul con la distancia que en este momento yo le estoy dando a esa línea. Por ejemplo, yo podría darle 20, ¿ya? Enter. Y ahí yo sé que esta línea, ¿cierto? Vale, tiene, si yo la mido, la distancia de esta línea es 20, ¿ya? Entonces ahí estamos trabajando con eso. Bueno, si yo esto está desactivado, fíjense, pum, ahí la desactivé y ahora yo coloco y trabajo con la línea, ¿se dan cuenta? Al tiro ya no va a aparecer la entrada dinámica. No es que no esté, sino que está desactivada. Entonces hay dos elementos que tengo que ver, que primero esté aquí, ¿cierto? Para que esté ahí, yo tengo que ir acá, ¿cierto? Y pinchar aquí donde dice entrada dinámica, ¿ya? Si yo la deselecciono, inmediatamente va a desaparecer y ahí es cuando tengo ese problema que no tengo, ¿cierto? Cuánto vale el valor acá, ¿cierto? No aparece la entrada dinámica. Entonces lo primero es activarla para que aparezca en la barra, entrada dinámica. Lo segundo es activarla aquí, ¿cierto? Para poder, cuando empiece a dibujar, ¿cierto? Aquí me aparezca el valor, ¿cierto? De lo que estoy haciendo ahí. 20, por ejemplo, ahí se dio, ¿cierto? Y ahí está, 20, ¿ya? De esa manera entonces se trabaja con esta entrada dinámica, que es súper importante. Bueno, a ver, vamos a trabajar un poquito, ¿cierto? En AutoCAD para veamos cómo hacemos una línea, fíjese. Nosotros en AutoCAD vamos a tener dos tipos de líneas. Podemos trabajar con línea. Esta línea, por ejemplo, voy a hacer un cuadrado perfecto aquí. Le vamos a decir 10, ¿ya? Para abajo, fíjese, yo le doy 10. Para el lado le doy 10. Y para arriba le coloco C. Y ahí tengo un cuadrado perfecto que le decimos nosotros. En este cuadro, yo habitualmente, ¿cierto? Utilizo los zoom. Aquí el zoom que más utilizo es el zoom ventana. ¿Para qué me sirve este zoom ventana? Para hacer un acercamiento. Ahora, si usted está utilizando un mouse, esto también lo puede usar con la ruedita del mouse y acercar, ¿cierto? Con zoom, ya, yo puedo acercarme o alejarme. En este caso, ¿cierto? Con esta manito, el encuadre, yo voy a mover ya mi figura. Eh, Estoy moviendo toda la pantalla, si se dan cuenta. Cuando yo tomo aquí la manito, se mueve toda la pantalla. ¿Ya? Ya. Pero fíjese una cosa. Este es un trazo, mire. Estoy utilizando el comando línea. Aquí tengo un trazo, aquí tengo otro trazo y ahí tengo otro trazo. Mire, voy a hacer este cuadro que está aquí, este cuadrado que es, ¿de cuánto dijimos? Vamos a utilizar aquí las cotas. Le vamos a colocar ahí, fíjese, vale 10. Eso vale 10. Pero fíjese, cada línea es independiente porque estoy usando el comando línea. Ahora lo voy a hacer con el comando polilínea. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener 10 hacia abajo, 10 hacia el lado, 10 y hacia arriba le colocamos C o pincho ahí. Listo, ¿ya? Pero fíjese, tengo dos cuadrados, este es trazo por trazo, mire, ahí tengo un trazo, otro trazo, otro trazo, otro trazo, pero aquí tengo un trazo completo, ¿ya? Y podría usar igual, utilizar el comando rectángulo para hacer este cuadrado, fíjese, si pincho aquí en el comando rectángulo, y entonces yo digo que este cuadrado va a ser de 10, fíjese, coma 10, enter. Y ahí me quedó, ¿cierto? Un cuadrado que también es un trazo completo, igual como si utilizara el comando polilínea. ¿Se dan cuenta? Ahí tengo entonces. Y bueno, ahí entonces estamos utilizando el comando línea, el polilínea y hemos utilizado el comando rectángulo. Ya súper importante, fíjese, con el comando rectángulo lo que yo puedo hacer es un rectángulo o cuadrado, pero aquí puedo utilizar coordenadas, ¿ya?
¿Qué significa utilizar coordenadas? Que para hacer este rectángulo, ¿cierto? Yo le voy a dar, por ejemplo, la coordenada. Primero, en X va a valer 10. En X, ¿ya? Este es una coordenada, ¿cierto? En X 10, coma, y en Y, ahora va a depender para dónde quiero que vaya. Si va a la izquierda o a la derecha, ¿ya? En Y, entonces. Voy a hacer que vaya hacia abajo. Entonces, en Y le voy a dar menos 10. Entonces, el cuadro debería estar hacia la X, va a estar hacia la derecha, e Y va a estar hacia abajo. Y ahí está. Entonces, yo he hecho un cuadro utilizando, ¿cierto?, este comando, que es el comando rectangular, ¿ya? Entonces, aquí hay unos elementos que he estado utilizando, entonces el comando línea, polilínea, el círculo. Cuando yo utilizo el círculo, bueno, habitualmente los círculos los puedo hacer con radio o diámetro. Fíjese, hagamos un círculo con un radio de 10, por ejemplo, ¿ya? Entonces, este círculo tiene un radio de 10. Si yo lo acoto aquí, ¿cierto? Y le coloco ángulo, ¿ya? Ahí, y me dice ahí inmediatamente, ¿cierto? Ahí me dice el ángulo que va a tener este círculo, el radio, aquí, ángulo, el radio, ¿ya? Ahí está. Entonces el radio que tiene este círculo es 10, ¿ya? Bueno, ahí estoy usando una cota que es demasiado grande. Estas cotas, acuérdense que nosotros las podemos modificar. Ahí está, yo tenía ya una cota aquí hecha. En este caso voy a usar una cota que es esta, a ver, esa, ¿ya? Que es un poco más pequeña. Entonces ahí, y ahí tengo el radio 10, ¿cierto? Qué sé yo, ¿ya? Bueno, entonces estos son los comandos de dibujo. Bueno, también tenemos aquí el comando achurado, ¿ya? El comando achurado, fíjense cómo se usa. Si yo pincho, inmediatamente me van a aparecer todos estos elementos con los que podría rellenar este cuadro, ¿ya? Yo le voy a dar aquí un sólido, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, le voy a dar un color, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Me queda de color, de ese color, ¿ya? Entonces, también yo puedo rellenar, ¿ya? O con este flechita, ¿cierto? Yo vuelvo atrás. Entonces, con el color achurado, yo, por ejemplo, aquí le voy a dar, bueno, puedo darle algún relleno, ¿cierto? En particular que necesite, dependiendo de las características. Bueno, como aquí este cuadrado es muy chico, no se alcanza a notar, ¿cierto?, las características, en este caso, del relleno, ¿ya? Bueno, ahí entonces hay algunos elementos de dibujo, que eso estábamos viendo acá, ¿ya? Dibujar, herramientas de dibujar, ¿ya? Otro elemento, acá aparece el spline, ¿ya? Que también el otro día lo estuvimos utilizando. ¿Para qué se utiliza esto? A ver, voy a borrar aquí, vamos a borrar, ¿cierto? Con el botón izquierdo de más pinchamos, ¿ya? Y con el botón derecho pinchamos de nuevo y ahí borramos, ¿ya? Bueno, ¿para qué podemos utilizar aquí el comando spline? Fíjese. Entonces vamos acá a hacer una especie de, aquí ya, 1.5 le vamos a dar, 1.5, ¿ya? Aquí tengo, vamos a hacer cuenta de que esto es una caja de derivación, ¿cierto? Que ya lo hemos hecho y vamos a copiar. Vamos a utilizar aquí el comando modificar. Pinchamos y copiamos acá. Vamos a copiar eso ahí, vamos a colocar ese ahí, vamos a colocar ese ahí. Entonces el comando spline, ya que es el que vamos a utilizar, ese comando spline, ¿ya? Entonces yo voy a tirar aquí fíjense, una línea ahí,
ahí, ya, lo pinché ahí, pero no queda, y ahí, oh, de nuevo. Entonces pinchamos ahí, ¿cierto? Ahí, 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 y Enter. Y ahí me quedó, ¿cierto? Una línea. Fíjese, de nuevo, pincho acá, ahí, voy a pinchar ahí, y voy a pinchar ahí, pinché y ahora Enter. Y ahí me queda la línea. ¿Ya? Pincho de nuevo si quiero hacer otra línea, pincho ahí, y pincho ahí, y Enter. Y ahí me queda, ¿cierto? La línea. Ya, eso es un dibujo que estuvimos haciendo. De esa manera se usa el comando spline, ¿ya? El comando spline, ¿ya? Entonces ese es otro comando, ¿cierto? Del dibujo. Fíjese, yo puedo, si voy a borrar aquí, yo pincho ahí con el botón izquierdo, pincho, por ejemplo, en esa esquina y selecciono, pero voy a seleccionar de izquierda a derecha, fíjese. Y solamente se va a quedar seleccionado lo que está dentro de la selección, de izquierda a derecha. Ahora voy a hacer el mismo proceso, pero lo voy a hacer de derecha a izquierda, fíjese. Mire, en el momento en que ya toco la línea, inmediatamente ahí quedó todo eso seleccionado y se borró. ¿Ya? Bueno, esas dos formas de seleccionar con este comando. ¿Ya? Bueno, aquí entonces hemos visto el comando dibujo, ¿cierto? Que nos aparecía aquí, ¿ya? Esas son las características del comando dibujo. El segundo grupo que es el grupo modificar, ¿ya? Vamos a ir por partes, yo me había ido... Estamos en el fondo repasando algunos comandos que hemos visto en clase. Entonces acá, ¿cierto? Vamos a estar usando el comando modificar. Bueno, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, con desplazar yo puedo mover este cuadrado y trasladarlo hasta acá, ¿cierto? Ahí. Y ahí se trasladó. Lo puedo copiar con este comando, yo lo puedo copiar. Entonces selecciono todo, ¿cierto? Y lo copio. ¿Listo? Ahí copio. Copio para acá, ¿cierto? Y ahí tengo una forma rápida, ¿ya? También podemos hacer una simetría, que en este caso puedo escalarlo, por ejemplo. Lo voy a escalar a la mitad, fíjese. Esto mide en este momento 10 por 10 por 10, pero voy a escalarlo a la mitad. ¿Cómo lo hago? Le voy a multiplicar por 0.5. 0.5, fíjese. Y ahora esto es la mitad, por lo tanto, si lo mido, esto debería decir 5 por 5. Veamos si eso es. Ahí. Bueno, ahí está. Distancia 5. ¿Ya? Entonces ahí lo escalé. Ya, entonces, esos son algunos elementos, ¿cierto? Usamos el comando escalar, el comando empalme. ¿Para qué me sirve el comando empalme? Fíjese. Este es otro comando que también hemos utilizado, el comando empalme. ¿Cómo lo uso? Miren, aquí lo voy a presionar. Me dice designa el primer punto. Voy a seleccionar ese punto que está acá, ¿ya? Y ahora me dice qué es lo que quiero hacer y yo lo voy a hacer el radio de esto con mayúscula. Selecciono la letra mayúscula R, ¿ya? Y ahí me aparece la letra R, fíjense. Ahí aparece la R, le doy Enter, ¿ya? Y ahora le voy a dar el ángulo que quiero. El ángulo va a ser, o el radio que va a tener va a ser 5. Ahí dice precisa el radio, ¿ya? Si se dan cuenta en ese rectángulo en el rectángulo azul dice precisa el radio. Le voy a dar 5 y le doy Enter. Miren, miren lo que va a pasar. Ahí inmediatamente, ese proceso se llama empalme. Entonces, ¿ya? Lo puedo hacer para cualquier lado. Fíjense, voy a volver atrás y ahora voy a hacer el empalme en este sector. Entonces, de nuevo, ¿cómo lo hago? Voy aquí a empalme, ¿cierto? Me dice precisa el punto o designa el primer objeto. Ahí designé este objeto. Ahora vamos a hacer el radio, ¿cierto? Con mayúscula R. Le damos, ahí apareció la R, ¿cierto? Le damos Enter. Y ahora me dice
precisa el radio. 5 dijimos, ¿cierto? Enter, y ahora precisamos el segundo punto y ahí tenemos nuestro empalme, ¿ya? De esa manera entonces utilizamos el empalme. Ahora, si queremos utilizar el comando recortar, fíjese, voy a hacer acá otro cuadrado. Voy a hacer una especie de, aquí, a ver, vamos a darle 30. Ya, vamos a darle aquí 10. Acá para el lado 30. Y para arriba le damos C nomás, o ahí, ¿cierto? Entonces ahí, ahora voy a hacerle a este un margen, fíjense. Voy a utilizar este comando que se llama desfase. El desfase es súper bueno porque aquí yo puedo hacer márgenes, líneas paralelas. Entonces fíjense, ¿cómo lo hago? ¿Cómo utilizo el comando desfase? Voy a ir aquí, desfase, pincho el desfase, y entonces yo, por ejemplo, quiero que esto tenga un margen de 2. Miren. Entonces le doy 2, ahí, 2, 2 y 2. ¿Ya? Y ahí me queda el margen, ¿cierto? Y ahora supongamos que quiero recortar esto. Si yo recorto con esto, con el comando borrar, no me va a resultar porque, mire, borra todo. ¿Ya? Le doy ahí y me borro todo. ¿Ya? Entonces yo necesito usar un comando que solamente ahí me borre esa línea, no toda la línea, sino que esa línea. Entonces voy al comando recortar, fíjense, voy a recortar ahí, voy a recortar ahí, botón izquierdo, botón izquierdo, botón izquierdo, botón izquierdo, botón izquierdo, botón izquierdo y botón izquierdo. Y ahí tengo, ¿cierto? Ahora supongamos que quiero alargar esto, voy aquí a este mismo comando que dice recortar, alargar, miren, y ahora pincha ahí y se va para allá, pincha ahí y se va para allá, pincha ahí y se va para allá, pincha ahí y se va para allá. Entonces ahí, en este comando yo puedo recortar o puedo alargar, ¿ya? Ya, entonces, y ahí tenemos el comando borrar, ¿cierto? Bueno, estos son los comandos que habitualmente vamos a estar utilizando dentro de este AutoCAD, ¿ya? Bueno, entonces vamos a hacer una actividad